Saludos, ingeniero. Vamos a explicar a continuación el diagrama de entidad-relación. Vamos a continuar, o mejor dicho, vamos a empezar hablando acerca de los clientes. Tenemos dos tipos de clientes, un cliente de tipo personal y un cliente de tipo empresarial. Del cliente de tipo personal se desea conocer el nombre y este está como primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido, de los cuales en los campos primer nombre y primer apellido tienen que ser obligatorios o no null. También se desea conocer si el cliente personal está trabajando o tiene un empleo. Acá podemos ver la relación de uno a uno entre el cliente personal y el trabajo. Se desea conocer del trabajo, la dirección de la empresa, el nombre, el tipo de contrato que la persona tiene, y también el puesto laboral, así también como el promedio de salario mensual que esta persona obtiene de su empleo. De los clientes tipo empresarial, se desea conocer el nombre de la empresa, la dirección, el teléfono, el rubro a la que esta empresa se dedica o pertenece, y también tenemos su ID, así como en el cliente de tipo personal tenemos un ID para identificar al cliente. Los clientes pueden adquirir de Movitel una línea telefónica o tiene para que sea un cliente. Y esta línea telefónica les permite acceder a servicios como postpago, que lo tenemos por acá, y también ofrece un servicio de recargas. A través de esta línea telefónica se pueden obtener promociones. De las promociones se desea conocer el tipo de la promoción, el ID, el precio, perdón, la duración y también algunas restricciones. Si nos vamos a los servicios, tenemos el servicio de recarga y el servicio postpago. De la recarga se desea conocer el monto de la recarga, el ID para identificar cada una, los mensajes, la fecha de la recarga y también la fecha en que esta termina. Del servicio postpago deseamos conocer el ID para identificarla, la cantidad de personas máximas que pueden estar en el plan, el precio por llamada, de mensajes, la fecha en que termina el plan, así como la fecha en la que este también inicia. También deseamos conocer los precios de las llamadas al mismo plan, a otras personas en otras líneas, y también la cantidad o el precio, mejor dicho, de los mensajes. De los empleados de Movitel se desea conocer el ID del empleado, la fecha de nacimiento, el teléfono o teléfonos. Se necesitan también dos referencias para que este sea un empleado, la fecha que ingresó a trabajar con la empresa, y alguna información relevante del empleado, como el tipo de sangre, la identidad, también la edad, el lugar donde se nació y el estado civil. Tenemos otro aspecto del diagrama, que es el control de la línea telefónica. Y en el control tenemos un ID, cuántas llamadas se hicieron, el precio de las llamadas, el costo total, las fechas, y también la cantidad de mensajes enviados. Para continuar, vamos a observar las relaciones que tenemos en nuestro diagrama. Por ejemplo, la relación de la línea telefónica con respecto a las recargas es de muchos a muchos, ya que
muchas líneas telefónicas pueden adquirir muchas recargas. Eh, Pasa lo mismo con los planes postpago. Eh, de las diferentes líneas pueden adquirir muchos planes de este servicio. La promoción, sabemos que una línea telefónica puede adquirir muchas promociones. La relación del empleo con respecto al cliente personal. Mostramos también la relación de uno a uno, que un cliente personal puede estar eh, o puede tener un empleo. Y la relación también de cliente personal con las promociones, así también la relación que existe entre un cliente empresarial, perdón, y dichas promociones. Este es una forma de la cual tuvimos para explicar el modelo o el diagrama, mejor dicho, de la entidad con el modelo entidad-relación. Creo que ya no hay nada más que agregar y esto sería todo en esta parte del modelo entidad. Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Salgado, número de cuenta 2018-170-69 y vamos a seguir con la explicación de nuestro proyecto. Vamos a hacer la creación y vamos a hacer la inserción de los datos en nuestra base de datos. Como vemos, utilizaremos Postgre para la creación y la inserción y demás temas pedidos. Así que empezaremos a crearemos una base de datos. Vamos a ponerle proyecto Movitel, pondrémoslo. Vamos a guardarlo. Bueno, ahora que lo que haremos será crear un script en donde nosotros podemos agregar la creación y todo lo demás. Y vamos a ir viendo uno por uno las tablas que nosotros hicimos. Bueno, como primer punto tenemos esta tabla que hicimos líneas telefónicas, que sería el create table if not exist, líneas telefónicas, el cual consta de el ID líneas telefónicas, ya que la línea telefónica es la que nos va a decir sobre si un cliente es pospago o prepago. En este caso, si tiene un servicio pospago o un servicio de recarga, entonces a partir de la línea telefónica, nos dirá si es o no es. Es decir, que la línea telefónica es la que pertenecerá a dicho plan. Tenemos el tipo de plan, como ya les venía diciendo, que es un not null, que sería en este caso sería de postpago o recarga. Tipo de línea, este es una que nosotros agregamos, que ya veremos más adelante qué valores pueden llevar. Y como vemos, es un not null. Y fecha de inicio de la línea telefónica, en este caso, qué fecha adquirió esa línea telefónica. Como vemos aquí, tenemos el constraint, creamos la primary key, que en este caso va a ser ID líneas telefónicas. Veremos que lo que hice fue, en cada tabla solo les agregué el primary key y más abajo con un alter table fue que les creé las llaves foráneas, en este caso para llevar un mejor orden. Un gusto mío. Corremos la tabla y como vemos se crea perfectamente. También tenemos otra tabla. En este caso se va a llamar referencias. Que referencias vas a tener un ID de referencia, la primera referencia y segunda referencia. Lo que hicimos aquí fue crear una tabla a partir de un dato que en este caso sería referencia, ya que la base de datos ya normalizada, preferimos hacerlo así, ya que cliente personal y empleado creo que llevan referencia. Entonces, a partir de este ID se hará referencia a las referencias, valga la redundancia. Entonces corremos la tabla y vemos que la corre perfectamente. Iremos corriendo más tablas, por ejemplo,
También tenemos esta de teléfono, la tabla teléfono, ya que en algunos casos también se nos pide que el cliente o el empleado tenga los teléfonos. Entonces, lo que hicimos fue crear una tabla a partir de la normalización, el cual va a tener el ID del teléfono, va a tener teléfono fijo, que va a ser un bar chat, que es not null, y también tenemos un teléfono celular, que va a ser un bar chat de 80, not null. Y como vemos, tiene su llave primaria, que en este caso va a ser el ID del teléfono, que con esta se hará referencia más adelante. Ahora vamos con la siguiente tabla que tenemos. En este caso vamos a hablar sobre la tabla empleados. Como vemos, tenemos una tabla empleados que va a tener el ID del empleado, va a tener el ID de la referencia y el ID del teléfono. En este caso va a tener los ID de las tablas pasadas que ya tenemos. Y con esto se podrá hacer una conexión. También tenemos salario mensual, que va a ser un not null, fecha de nacimiento, not null, fecha de ingreso también, que es un date, not null, el género. Estos son datos, información relevante que se nos pidió, entonces nosotros lo que hicimos fue agregar género, la identidad y tipo de sangre. Y como vemos, también tenemos identidad, que va a ser un not null. También tenemos que edad va a ser un int, not null. Tipo de sangre, que va a ser un varchar, que puede ser null por si no lo conoce o desconoce eso. También la profesión va a ser un null. Puesto laboral, not null. El estado civil puede ser null si no tiene. Lugar de estudio también va a ser un not null, un varchar. Lugar de nacimiento va a ser un varchar, va a ser null. Primer nombre, not null. Segundo nombre, null. Primer apellido, not null, y segundo apellido también null. Y como vemos, tiene sus llaves primarias, ID empleado, y también tiene llaves foráneas, perdón. Por ejemplo, referencia y ID teléfono, pero esas se agregarán más adelante. Tenemos también una tabla que sería la tabla de promociones. En este caso va a tener el ID de promoción, va a tener el precio, que va a ser un decimal, eh, que va a ser un not null, días de duración, que va a ser un small int, not null, restricciones, que va a ser un varchar, y también va a tener una descripción, que es not null. Como vemos, tiene una primary key, que va a ser el ID promoción. Entonces, corremos y nos aseguramos si corrimos esta de empleado. Ya, están corriendo. Seguimos con la siguiente tabla, que ahora viene la tabla de clientes personales. Como vemos, clientes personales va a tener el ID del cliente personal, va a tener el ID de línea telefónica, ya que una línea telefónica va a estar asignada a un cliente. En este caso tenemos a clientes personales, tenemos el ID de referencia, tenemos el ID teléfono y tenemos el ID promoción, ya que un cliente puede optar por una promoción. En este caso puede obtener una promoción. Entonces le vamos a hacer referencia a esa tabla a partir del ID de promoción. Vamos a tenerle la edad, que es un int, la fecha que se le asignó el número, que va a ser un date, not null, primer nombre, tenemos también segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, estado civil, tipo de sangre, identidad, género, lugar de nacimiento, dirección de residencia. Y tenemos la llave primaria, en este caso que va a ser ID cliente personal. Entonces seguiremos con las siguientes tablas. Vamos a tener la tabla de clientes empresariales. Bueno, tenemos la tabla de clientes empresariales. Corremos la tabla de clientes personales. Ahí está. Y tenemos en clientes empresariales, vamos a tener el ID del cliente empresarial. Va a tener el ID línea telefónica, como venía diciendo, ya que la línea telefónica va a estar otorgada a un tipo de cliente. Va a tener el ID del teléfono, el ID de promoción, y va a tener la cantidad de empleados de la empresa, el año en que inició la empresa, que va a ser un date not null, el RTN, que va a ser un varchar not null, el rubro de la empresa, el nombre de la empresa y la dirección de la empresa. Y como vemos también, tenemos la primary key, que va a ser el ID cliente empresarial. Corremos la tabla ID cliente empresarial.
corre perfectamente. También vamos a ver, tenemos otra tabla, que en este caso va a ser la tabla de trabajos. Entonces, trabajo, esta tabla viene referente al clientes personales, que en este caso el enunciado nos decía que si un cliente personal trabajaba o no trabajaba, se necesitaba saber ciertos datos de si el cliente trabajaba. Entonces hicimos esta tabla que va a tener el ID cliente persona, ya que a través de este ID se va a hacer referencia a esta tabla. Entre los datos que nos pedían tenemos el promedio salario mensual, que va a ser un decimal not null, fecha de ingreso a la empresa, la fecha que ingresó dicha persona, el nombre de la empresa, la dirección del trabajo, el puesto laboral y el tipo de contrato. Y vamos a tener que va a ser la llave primaria ID cliente personal, pero a la vez será una llave foránea, pero como les venía repitiendo, las llaves foráneas estarán más abajo, creado con los alter table. Corremos la tabla de trabajos, corre perfectamente. También tenemos, ahora empezamos con los servicios. Tenemos el servicio de recarga. Tenemos el ID servicio de recarga que va a ser un int que va a ser con que se identifique esta tabla. También tenemos el monto disponible, el costo de llamada de la misma red, el costo de llamada a otra red, el costo de mensaje en la misma red, el costo de mensaje a otra red, cantidad de segundos de la misma red, cantidad de segundos sobre otra red, fecha en la que se ingresó la recarga y fecha en la que termina la recarga. Como vemos, estos dos tipos serían un time stamp. Lo que hace esto es que nos va a nos pide cuando ingresamos los datos, nos va a pedir la fecha y la hora en específico que se hizo tal transacción. En este caso, la llave primaria de esta tabla sería el ID servicio de recarga. Corremos la tabla y como vemos se crea perfectamente. Ahora correremos la siguiente tabla. En este caso, correremos la tabla servicios postpagos. Como vemos, tiene el ID del servicio postpago, que es con este ID haremos referencia a esta tabla. Tiene el ID empleado, ya que un empleado, bueno, se necesita saber qué empleado realizó la venta de este servicio postpago. Entonces, por eso se hizo la relación de que del servicio postpago va a tener el ID del empleado que realizó dicha venta. En este caso tenemos la cantidad de personas máximas en un plan, el límite de saldo del plan, el precio de la llamada mismo plan, precio de los mensajes mismo plan, precio de llamada de plan, pero de misma red, precio de mensaje no plan, misma red, precio de llamadas no plan de otra red y el precio de mensaje del plan otra red. Tenemos la fecha de inicio del plan, fecha de que terminó el plan. Como vemos, también tiene un tipo de dato time stamp que nos va a devolver la fecha y la hora en que se realizó. También tenemos el nombre del titular, que va a ser un varchar not null. Como vemos también aquí, la gran mayoría de los datos serán not null. Y tenemos la llave primaria, que en este caso va a ser ID servicio postpago. Creamos y se crea perfectamente. Ahora vamos con dos tablas. Seguimos con las siguientes tablas. Bueno, tenemos la primera tabla que en este caso va a ser ofrece recargas. En las relaciones, lo que hicimos fue que como hay una relación de muchos a muchos, se creó esta relación que es ofrece recarga, ya que una línea telefónica puede optar por varios servicios de recarga. Hicimos esa lógica nosotros. Entonces nos daba que existía una relación de mucho a mucho. Entonces por eso nosotros hicimos estas relaciones. Ofrece recargas que va a tener el ID de la línea telefónica y el ID del servicio de la recarga. En este caso, estas dos van a ser llaves primarias que van a ser una llave primaria compuesta por estos dos ID. Entonces creamos su respectiva llave primaria que va a constar de ID línea telefónica y ID servicio de recarga. Creamos esta tabla y se crea perfectamente. Bueno, vamos con la segunda tabla que en este caso va a ser ofrece postpago, que también tiene la misma lógica de la ofrece recarga. Como vimos que ofrece postpago, una línea telefónica puede acceder a varios servicios postpago. Entonces lo que nosotros hicimos fue que a partir de la línea telefónica y a partir del ID servicio postpago existiría una relación de mucho a mucho.
Entonces creamos esta tabla con respecto de muchos a muchos servicios. Tenemos la llave primaria, que también va a ser una llave primaria compuesta, que va a ser el ID línea telefónica y el ID servicio postpago. Vamos con la última tabla que nosotros creamos, que en este caso va a ser la tabla de control de servicio, ya que al final del enunciado se nos decía que, que se debe de llevar un control de los servicios de los clientes, o sea, se debe llevar un control del saldo y de demás cargos. Por ejemplo, tenemos el control de ser, el ID control, que va a ser la tabla con que el atributo con que se hace referencia a la tabla. También tenemos el ID de líneas telefónicas. ¿Y por qué tenemos este ID de líneas telefónicas? Ya que a partir de la línea telefónica es que se va a llevar el control del servicio. Cuando un cliente tome su línea telefónica, entonces a partir de eso se llevará el control de esa línea telefónica, de todos los recargas o todos los planes postpagos que tenga el cliente. También tenemos las llamadas hechas, también tenemos el precio de la llamada, el costo de la llamada, costo total de la llamada, mensajes enviados, precio por mensaje y el costo total del mensaje. Bueno, tenemos estos dos datos que van a ser timestamp, que va a ser fecha de inicio y fecha de final. ¿Qué es lo que quisimos hacer con estos dos datos? Que se lleve como un margen. Es decir, de tal fecha a tal fecha realizó cuántas llamadas hizo, cuánto vale el precio de las llamadas, el costo total de la llamada. O sea que la lógica que nosotros hicimos aquí fue que agregarle estas fechas, ya que llevaría como un margen, digamos, de una tal fecha de un mes a otra fecha de otro mes, haría un total de llamadas. Entonces, esto sería el control del que nosotros hicimos para cada cliente. Y como el cliente tiene su línea telefónica, a partir de la línea telefónica, ver cuántas llamadas hizo, el precio de la llamada, el costo total de las llamadas y los mensajes. Y como vemos, esta tabla tendrá una llave primaria compuesta, que va a estar compuesta por el ID del control y el ID de la línea telefónica. Entonces, vemos que tiene llave primaria compuesta y empezaremos ahora con agregando llaves foreanas, algunas restricciones. En este caso, aquí tengo varias. Iremos probando unas por unas. Tenemos las primeras dos. Tenemos las llaves foráneas y restricciones de la tabla empleados. Como vemos, tenemos el Airtel Table de líneas telefónicas. En este caso, estas dos van a ser para la tabla de líneas telefónicas. Entonces, lo que hacemos aquí es que le vamos a agregar un check. En este caso, que el dato tipo de línea solo solo puede aceptar estos tres tipos de datos. En este caso va a ser coaxial, trenzado y categoría 5. En este caso no podrá agregar otro tipo de línea a ese dato, a menos que sea coaxial, trenzado y categoría 5. Líneas telefónicas, el otro check sería tipo de plan. En este caso solo va a poder poner recarga y postpago, ya que estos son los únicos servicios que están asignados para que pueda agregar. Entonces, si nosotros corremos estos dos alter table, vemos ahí que se agregan exitosamente. Aquí no existe llave foránea, ya que solo estaba la llave primaria y no había llave foránea. Ahora vamos con la segunda. Tenemos estas llaves foráneas y restricciones de la tabla empleado. Estas son para la tabla empleado. Como vemos, la primera es un alter table, que es una foreign key de empleados a teléfono, dice. Entonces, el ID teléfono, ya que empleados tiene que llevar algunos teléfonos, entonces se le agrega el ID teléfono. Y esto hace referencia a la tabla teléfono y el ID teléfono de la tabla teléfono. También vemos que tiene otra foreign key, que esta viene de referencia, que va a tener el ID de referencia, ya que un empleado necesita referencia. La referencia puede ser la referencia 1 o la referencia 2, entonces por eso hace referencia a la tabla de referencia con su ID de referencia. Ahora vemos un check. Bueno, es un unique, perdón. Entonces vemos que la identidad de ese empleado debe ser única, o sea que no se puede repetir. Y ahora
vamos con otro, que en este caso sería un check, que nos va a chequear que el género tengamos escrito masculino, femenino o no especificado. En este caso solo estamos dándole oportunidad de que escriba estos tres y no pueda escribir algún otro. También tenemos el check, otro check que viene de edad empleado. En este caso, la edad de un empleado debe ser de mayor o igual a 18. Esto lo hacemos para que si existe algún empleado con una edad menor a 18, no pueda ser registrado, aplicando así que solo mayores de edad puedan optar para ser un empleado. Bueno, con las restricciones y llave foriana, empezamos a realizar los Artel Table. Como vemos, tenemos el Artel Table, líneas telefónicas, el constraint nos verifica, nos hace un check, en este caso, del atributo tipo de línea. Como podemos ver, tiene que ser coaxial, trenceado y categoría 5. Y también nos hace otro que es referencia, que nos hace referencia también a la misma tabla de líneas telefónicas, que va a ser un check, que en este caso nos agarra el atributo tipo de plan, que no solo nos permitirá agregarle recarga o postpago, ya que son los únicos planes que nosotros vamos a tener en, nuestro, en nuestra base de datos. Ahora, como agregándole otras, tenemos las siguientes, que serían las llaves foráneas y restricciones de la tabla empleado. En este caso tenemos varios alter tables de la tabla empleado. El primero tenemos un foreign key, que va a ser de empleados teléfono, que va a ser, como sabemos, empleados necesita tener teléfono, puede tener uno o dos, y no por eso hacemos referencia a la tabla teléfono, el ID teléfono. Corremos y como vemos se nos crea. También en el segundo tenemos un foreign key que va a ser otra llave foránea y como vemos que nos hace referencia el ID referencia de la tabla, en este caso de la tabla nos hace referencia a la tabla referencia, el ID referencia, ya que el empleado necesita referencias para poder ser contratado. En este caso creamos y se crea perfectamente. Para el tercero tenemos un unit key, en este caso va a ser identidad de empleado, ya que la identidad de un empleado debe ser única y no debe existir réplica. Por eso nosotros creamos un unique. Lo corremos y se crea satisfactoriamente. Tenemos el check de género, en este caso el atributo género va a aceptar únicos inserciones como ser masculino, femenino, no especificado. Entonces corremos, también se crea perfectamente. Y por el último tenemos el check de edad en la tabla empleado, que en este caso la edad debe ser mayor o igual a 18 años. Para que un empleado pueda estar, necesita una edad mayor o igual a 18 años. Corremos y se crea perfectamente. Vayamos con otras restricciones y otra llave foránea. En este caso vamos a agregar las de cliente empresarial. Llave foráneas y restricciones de la tabla cliente empresarial. Como vemos, tenemos la primera, que va a ser un alter table, que va a ser una foreign key, de que clientes empresariales hace una referencia a la tabla teléfonos, el ID teléfono, ya que el cliente empresarial puede tener uno o dos teléfonos, como vemos ahí, y por eso hace una referencia de llave foránea. Creamos y se crea perfectamente. También tenemos otra que va a ser un foreign key que viene de líneas telefónicas, ya que un cliente empresarial necesita tener una línea telefónica. Por eso hacemos referencia a la tabla líneas telefónicas, el ID línea telefónica. Corremos y se quedará perfectamente. También tenemos el foreign key de clientes empresariales promoción, ya que un cliente empresarial puede optar para una promoción de la empresa. En este caso hace referencia a la tabla promociones, el ID promoción. Corremos y se crea perfectamente. Y tenemos el último que va a ser un unit key, que va a ser de el RTN, el atributo RTN, ya que el RTN debe ser único para cada empresa. Entonces corremos y se crea perfectamente. Vamos con otras restricciones.
En este caso vamos a tener las restricciones para la tabla trabajos. Como vemos, la primera va a ser un foreign key del ID cliente persona, que va a hacer referencia a clientes personales, el ID del cliente personal. Como vemos, esta también es una llave foránea, pero a la vez es una llave primaria. Entonces la corremos y se crea perfectamente. El segundo va a ser un check de tipo de contrato, ya que el cliente personal va a tener un tipo de contrato que lo va a definir, que puede ser permanente, temporal, por horas o por alguna labor que él haya hecho. Entonces corremos y se crea perfectamente. Venimos con otras restricciones, llaves foráneas. Como vemos, tenemos una llave foránea, en este caso de la tabla servicios postpago, que en este caso va a ser de empleados, ya que para que un empleado necesita realizar una venta de un servicio. En este caso, por eso hacemos la llave que sea una llave foránea, el ID del empleado en la tabla de servicio empleado, de servicios postpago, perdón. Entonces corremos y se crea perfectamente. Tenemos la llave, las siguientes. En este caso serán las llaves foráneas y restricciones de la tabla ofrece recarga. Como vemos, la primera es una foreign key, ya que ofrece recarga estaba compuesta por dos llaves primarias que a la vez eran llaves foráneas. Como vemos, la primera era de ID líneas telefónicas, de la tabla líneas telefónicas, el ID. Corremos, se crea perfectamente. Y la segunda también era una llave foránea, pero a la vez era una llave primaria que venía del ID servicio de recarga, que hacía referencia a la tabla de servicios de recarga. Corremos y se crea perfectamente. Ahora venimos con la segunda, que esta sería de llaves foráneas y restricciones de la tabla ofrece postpago. También, como la tabla anterior, esta estaba conformada por una llave primaria compuesta, que en este caso eran también llaves foráneas. Como vemos, tenemos también el ID línea telefónica, que hace referencia a la línea telefónica. Creamos y se crea perfectamente. La segunda también es una foreign key, pero a la vez también era una llave primaria que hace referencia a servicios postpagos, ID servicios postpago, y hace referencia a la tabla servicios postpago. Se crea y como vemos se crea perfectamente. Vamos con la última restricción, que en este caso es de la llave control de servicios, que en este caso el control de servicios se realizaba a una línea telefónica. En este caso sería hacer referencia de la tabla líneas telefónicas, el ID, en este caso ID líneas telefónicas, que este sería una llave foránea, pero a la vez también es una llave primaria. Entonces corremos y se crea perfectamente. Como vemos, creamos las tablas y creamos también las restricciones y las llaves foráneas a partir de los artes. Utilizamos varias funciones como el constraint y como el Airtel Table. Ahora lo que haremos será, vamos a crear otro script y a partir de aquí, de este script, comenzaremos a agregar los datos. Vamos a hacer la inserción de los datos de cada una de las tablas. Vamos a empezar con el primero, que en este caso sería líneas telefónicas. Como vemos, tiene el ID, tiene recarga, trenzado, tiene la fecha. Como vemos, tiene los checks que hicimos de categoría 5, coaxial y trenzado. Vamos a hacer las respectivas inserciones. Se añadieron. Vamos a seguir con la siguiente tabla, que en este caso sería la tabla de teléfono. Como vemos, datos de la tabla teléfono, va a tener el ID, va a tener un teléfono, en este caso sería un teléfono fijo y este sería un teléfono celular. Creamos la inserción. Y como ven, se meten todos los datos. Vamos a pasar con la siguiente tabla, inserción de los siguientes datos. Y en este caso van a ser de la tabla de referencia. Como vemos, tenemos la tabla de referencia que va a tener el ID de la referencia
y va a tener una pequeña referencia, la primera referencia y también está la segunda referencia, ya que son dos referencias. Hacemos la inserción de estos datos y como vemos se crean perfectamente. Ahora vamos a pasar con los datos de la tabla promoción. Como vemos tenemos los datos de la tabla promoción que va a tener el ID de la promoción y los datos que en este caso va a tener una descripción, algunas restricciones como por ejemplo no incluye llamadas y la descripción es que WhatsApp ilimitado. Entonces procederemos a crear, a hacer la inserción de los datos y como vemos se insertan perfectamente. Vamos a pasar con otra tabla. En este caso, tenemos la tabla empleados. Como vemos, la tabla empleados tiene su propio ID empleado y tiene los demás datos. Como vemos, tiene fechas, tiene el género, que en este caso solo nos permitía masculino, femenino o no especificado. El tipo de sangre puede ser o positivo, negativo y demás. Entonces, comenzaremos con la inserción de los datos de la tabla empleado. Y como vemos, se crean perfectamente. No hay errores. Vamos a pasar con otra tabla. En este caso viene la tabla de clientes personales. Como vamos a ver, tiene los siguientes datos que va a tener el ID del cliente personal. Y en este caso son el ID de la línea telefónica. También tiene el nombre y algunos datos que se pidió en el enunciado. Vamos a empezar a insertar estos datos. Se insertaron correctamente sin errores de llave foránea y errores de llave primaria. Vamos a hacer con el segundo. En este caso va a ser el cliente empresarial, los datos de la tabla cliente empresarial, como por ejemplo este sería el ID del cliente empresarial y este sería el ID de la línea telefónica que él pertenece. Y siguiendo con los siguientes datos que también se le agregaron. Así que vamos a hacer la inserción de los datos. Y como vemos, se insertan correctamente. Ahora vamos a pasar con la tabla datos trabajo. En este caso vemos que tiene el ID del cliente personal, ya que por eso hace referencia a este. Y creamos la tabla cliente B, la tabla trabajo. Y también se le agregan los datos que se necesitaban. Por ejemplo, el tipo de contrato puede ser permanente por labor y temporal por horas. Entonces hacemos la inserción de los datos para ver si no existe ningún error. Y se insertan correctamente. Vamos a empezar seguimos con la tabla de servicio de recargas, que va a tener el ID del servicio de recarga y los precios de las recargas, las fechas, como vemos aquí, tenemos la fecha, el timestamp, que tenemos que poner la fecha y la hora en la que se hizo tal acción. En este caso, este sería el formato de año, mes, día y la hora. Ahora vamos a hacer la inserción de los datos y se crean correctamente. Seguimos con otra tabla. En este caso sería la tabla en datos de la tabla de servicio postpago. Como podemos ver, tenemos el ID del servicio postpago, tenemos los precios de algunas y como vemos la fecha también está en el formato como se los mostré en el anterior. Hacemos la inserción de estos datos y vemos que se crea perfectamente. Vamos con otra tabla. En este caso van a ser las tablas de ofrece recargas y ofrece postpago. En ofrece recargas, si recordamos, teníamos el ID de la línea telefónica y el ID del servicio de recarga, que eran unas llaves primarias y en este caso serían compuestas. Hacemos la inserción y como vemos se crean perfectamente, no hay errores de llaves foráneas ni de llaves primarias. También lo mismo para postpago, tiene el ID de la línea telefónica y el ID del servicio postpago. Como vemos, creamos la inserción y no hay errores al momento de insertar los datos. Y pasamos con la última, que en este caso sería el de la tabla de control de servicios. Como vemos, la tabla de control de registro tiene su propio ID
y tiene los demás datos que se insertaron. Y como vemos, se insertan de manera correctamente. Y como vemos, todos estos datos se realizaron de manera correctamente. No hubo errores de sintaxis, ya que fueron probados con anterioridad y realizamos varias pruebas para ver los datos. En este caso, esto sería todo. Los dejaré con mi siguiente compañero, que les mostrará las consultas y las vistas para ver una mejor forma la inserción de los datos insertados. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Giancarlo Peralta y yo voy a continuar explicando nuestro proyecto. Ahora veremos la parte de las consultas y de las vistas. Bien, primero veremos la primera consulta, que trata sobre realizar una consulta utilizando el operador like. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos para utilizar este es: ¿cuáles son los datos del cliente que tiene como primer nombre Simón y como apellido Peralta? Entonces, utilizamos nuestro select llamando a los clientes personales, y ponemos acá eh, eh, y hacemos acá la consulta utilizando un where, llamando a primer nombre, donde aquí utilizamos el operador like, que sea igual a Simón, y donde el primer apellido sea igual a Peralta. Entonces, de esa forma, hacemos que aquí, como pueden ver, funciona y realiza la consulta. Y nos muestra toda la información de este cliente, como hacemos en la pregunta, los datos del cliente. Muy bien, para la segunda consulta, hacemos la pregunta de cuáles son los tipos de línea que contrataron los clientes personales. Esta pregunta hace que tengamos que utilizar la información de dos tablas. Entonces, lo que utilizamos fue llamar a dos tablas utilizando un where. Acá, como pueden ver, le asignamos un valor a cada tabla, a clientes personales A y a líneas telefónicas B, donde B y los unimos con la relación que los une a ellos, que es el ID de línea telefónica. Entonces, al correr esto, nos daría el resultado de esta consulta, donde podemos mostrar la información del cliente personal, de los clientes personales, y cuál es el tipo de línea que tienen, en este caso trenzado, coaxial y categoría 5. Entonces acá los podemos ver todos nuestros clientes personales por el tipo de línea. Muy bien, para la siguiente consulta nos piden que hagamos uso del inner join. Entonces, la consulta que hacemos es que cuáles son los clientes personales que tienen solo línea coaxial. Entonces, los unimos de igual forma. Acá haciendo uso del inner join, donde el cliente personal es A y líneas telefónicas B, y donde se une con la relación de el ID de la línea telefónica, y al final especificamos que queremos solo que el tipo de línea sea coaxial. Entonces, al correr esta consulta, obtenemos lo que se nos solicita en la pregunta, que son todos los clientes que tienen tipo de línea coaxial, que en este caso solo son 7 clientes. Muy bien, para la siguiente consulta se nos solicita que hagamos el uso del left join. Entonces, en hacemos la pregunta de cuál es el nombre completo de los empleados que tienen teléfono fijo. Entonces, primero, como vemos en el left join, se va a hacer el primer llamado a los empleados. Entonces, donde se mostrará el nombre de ellos. Pero al ellos no... Muy bien, vamos a hacer la consulta. Al ellos, como hacemos un left join, va a agarrar todo lo que esté en la tabla de empleados y no todo lo que esté en teléfonos. Entonces, ya que estamos llamando a los cuatro, a todo el nombre completo, entonces habrán elementos en la tabla de empleados de los nombres que queden vacíos. Entonces, esto es gracias al left join, que quedarán estos espacios así vacíos, y siempre lo completará mientras hayan teléfonos para estos nombres.
Entonces, así hacemos el uso del left join en este caso. En la siguiente consulta nos piden que hagamos el uso del right join. Entonces, la pregunta que hacemos nosotros es cuáles son los números de los teléfonos celular y cuáles pertenecen a los empleados. Entonces, aquí vamos a correr esta consulta donde podemos ver que en este caso hay, en este caso se van a mostrar como está en el drive, van a mostrar primero todos los teléfonos, o sea, se va a mostrar todos los teléfonos, todo lo que esté del lado derecho, que van a ser los teléfonos, y no se va a mostrar si falta algún empleado, se van a mostrar todos los teléfonos. En este caso se puede ver que eso funciona porque acá estamos imprimiendo todos los teléfonos y si siguen mostrando todos los teléfonos, aunque no tengan empleados a los que les corresponde estos números de teléfono. Entonces, de esa forma utilizamos el right join para ver todos los teléfonos celulares. Muy bien. En la siguiente consulta hacemos el uso del group by y el heavy. Entonces, para esta consulta hacemos la pregunta de cuáles son las promociones que tienen un costo mayor o igual a 300. Entonces, vamos a llamar a la tabla de promociones, donde le vamos a decir que nos lo ordene por el ID de promoción y donde el precio donde sea mayor que 300 y lo ordene por precio. Entonces, al correr esta consulta podemos ver cómo nos muestra la información de todas las promociones, pero solo nos muestra las que tienen mayor de 300. También le pusimos como un extra que lo ordenen por precio para ver que van desde 300 en adelante, como se solicita acá, mayores de 300 el precio. Entonces nos muestra estas 16 promociones. Muy bien, para las siguientes nos piden que utilicemos un between, entonces el operador between. Entonces, la pregunta es que ¿cuáles serían los empleados que se contrataron en el año 2018? Solo en el 2018. Entonces, para esto vamos a llamar a la tabla empleados, donde vamos a decir que la fecha de ingreso sea entre el 2018 del primer mes, del primer día, y el 2018 del último mes y del último día. Entonces, así vamos a obtener el resultado de todos los empleados que se contrataron en ese año. Entonces, como pueden ver en fecha de ingreso, acá aparecen todos los que están solo en el 2018. Y con toda la información de ellos. Muy bien, para la siguiente consulta, se nos pide que utilicemos el operador IN, donde nosotros hacemos la pregunta de cuáles son las promociones que no incluyen llamadas. Entonces, para eso hacemos esta consulta que llamamos a las promociones, donde como las promociones tienen sus restricciones, ponemos que dentro de las restricciones que tienen las promociones, no, vaya la palabra, no incluye llamada. Entonces, nos va a mostrar todas las promociones que no incluyen la llamada. Entonces, dentro de restricciones va todo lo que incluya acá. Entonces, no incluye llamada. Entonces, acá nos muestra todas las promociones que no incluyen llamada, que en este caso serían estas 4. Muy bien. Para la siguiente consulta, vamos a ver, vamos a hacer el uso de la función de agregación Zoom y junto a un group by. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos es, ¿cuál es el total de las llamadas y mensajes por cada servicio? Entonces, va a tener que sumar aquí vamos a ver, hacemos esta consulta donde vamos a mostrar el ID del control y luego va a ser una suma entre entre el costo total de la llamada y le va a sumar el costo total del mensaje y a esto le va a poner como total de llamadas y mensajes y entonces esto lo va a agarrar del control de servicio y lo va a agrupar por el ID. Entonces, de tal forma va a mostrar el total de las llamadas y mensajes juntos por cada servicio. Entonces, al correrlo, acá podemos ver cuál fue el ID de ese servicio, de ese control, y cuál fue el total, sumando el costo total de las llamadas y el total de los mensajes. Entonces, acá nos muestra. Muy bien, para la siguiente es utilizar la sentencia case. Entonces, donde nosotros hacemos la pregunta de ¿quiénes son los empleados cercanos a jubilarse? Entonces,
Para esto, seleccionamos primero que nos aparezca el nombre, apellido, la edad, y luego, en el caso de que la edad sea mayor, eh, entonces va a ponerlo como cero y va a regresar un null. Y en el caso que sea menor que 50, pues va a regresar un null. Y al terminar esto va a escribir cercano a jubilarse. Entonces vamos a correrlo para ver cómo funciona. Entonces acá podemos ver que los cercanos a jubilarse son todos los que salgan acá como false, porque el case está seleccionando este caso. Y entonces podemos ver que va mostrando todos los que ya están cercanos a jubilarse, que son los que tengan más de 50 años. Entonces acá los puede mostrar. Y todos los otros los muestra como un dato nulo. Entonces, eso sería este caso. Y ahora procederemos a ver las vistas. Entonces, para la primera vista nos pide el listado de los clientes personales y el tipo de plan que tienen, si es prepago o pospago. Entonces, lo primero que hacemos es crear esta vista. Muy bien. Acá, esta vista, cuando la creamos, lo que seleccionamos, lo que vamos a mostrar en esta vista es que primero vamos a mostrar el ID del cliente, porque es lo que se nos solicita, el código del cliente. Luego el nombre, acá pueden ver el nombre del cliente, la dirección, y luego el teléfono que nos piden. Y ahora para seleccionar el tipo de plan, sí tenemos que llamar a otra tabla, por lo que hacemos el llamado, igual para el teléfono, hacemos el llamado a otra tabla. Entonces, acá pueden ver que hacemos el llamado a teléfono, luego la de clientes personales acá, y luego la de líneas telefónicas acá. Hacemos el llamado de tres tablas, donde unimos la de teléfonos con la relación que los une, que es el ID teléfono, y la de líneas telefónicas lo unimos con el ID de líneas telefónicas, que es la relación que nos une. De tal forma creamos la vista. Acá lo corremos y vemos que ya se nos ha creado, y entonces ahora vamos a visualizarla, donde podemos ver que nos muestra lo solicitado, que es el código del cliente, el nombre del cliente, donde se muestra el primer, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido, y donde se nos muestra la dirección del cliente y el número de teléfono, y al final el tipo de plan. Entonces, en este caso, los que son recargas son prepago, y acá puede mostrar los otros que son postpago. Entonces, ahí muestra todos los 20 clientes que tenemos y muestra qué tipo de plan tiene cada uno. Muy bien, la segunda vista, eh, acá fue algo más compleja, donde nos solicita que mostremos el listado de las recargas que ha adquirido un cliente personal o empresarial. En este caso, estaríamos llamando a dos tablas, tanto mostrar todos los clientes personales o empresariales, y se debe mostrar de cada uno el código de ese cliente personal o de ese cliente empresarial, y el nombre de ese cliente personal y de ese cliente empresarial, también el teléfono, el valor de la recarga y la fecha en que compró esa recarga. Entonces, para esta vista, primero la vamos a crear, donde primero llamamos. Lo que hicimos fue hacer los llamados por separado. Primero hicimos el select solo del cliente empresarial, donde llamamos a la tabla de líneas telefónicas, y, y también a la tabla de servicios de recarga. Entonces, sí, de ofrece recarga se llama nuestra tabla, donde de ahí adquirimos el ID servicio de recarga, y llamamos a la tabla de clientes empresariales, a la de teléfonos y a la de servicio de recarga, donde estas se unen tanto por el ID del servicio de recarga, por el ID del cliente empresarial, eh,
Acá pueden ver, se une por el ID de la línea telefónica, ID del teléfono, ID del servicio de recarga, y que son las relaciones que tienen para unirse junto con, para mostrar los datos del cliente empresarial. Y entonces, después de crear solo para cliente empresarial los datos que se nos solicitan, hicimos una unión para mostrar los datos que se nos pide de clientes empresariales, que de igual forma hicimos el llamado a ofrecer recargas, a la tabla de ofrecer recargas, porque necesitamos el ID para servicio de recargas. Y luego la tabla de teléfonos la utilizamos para sacar los números del cliente personal y luego clientes personales para sacar los otros datos y unirlos junto con la ID de línea telefónica. Muy bien, entonces al correr esta vista, ahí se haya creado correctamente. Entonces vamos a visualizar cómo muestra los datos. Y entonces aquí podemos ver que nos muestra lo que se nos solicita, primero el código del cliente, acá, que dependiendo de que si es empresarial o un cliente personal, va a mostrar el ID de cada uno. Por ejemplo, el business es un cliente empresarial, entonces muestra su propio ID, y Reyes es un cliente personal, entonces muestra este otro tipo de ID. Luego también se nos solicita el nombre del cliente, entonces acá podemos ver el nombre que tiene. Camila es de cliente personal y mientras que Rockets es de un cliente empresarial. Luego los teléfonos que mostramos el celular y el fijo. eh, y al final el precio que tiene el valor de la recarga que hizo y la fecha de la recarga. Acá está la fecha que ingresó esa recarga, tanto la fecha como la hora en que se realizó esa compra. Y entonces eso sería todo de mi parte, mostrando las vistas y las consultas. Muchas gracias.